Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Qué bueno tenerlos una vez más con nosotros. Yo me llamo Alex Martínez, yo soy el líder aquí en Blaze en español, y yo tengo el placer de poder de una vez más poder juntarme con ustedes a través de la red, para estudiar la palabra del Señor que tenemos ante nosotros el día de hoy. Ahora, para los que estén aquí por primera vez, nada más para recordarles, hemos estado ahora en una serie que nosotros hemos llamado de inquieto a resiliente. Y la carta que nosotros estamos estudiando es la primera carta de Pedro que él escribe a esos cristianos que están sufriendo persecución por causa de su fe. Y en esta carta, vemos a las palabras del apóstol Pedro, un apóstol que en un tiempo, cuando estaba con Jesús, mientras Jesús estaba ministrando aquí en el mundo por 3 años y medio, vemos a un apóstol un discípulo que era bien inquieto, bien metepata, bien impaciente, bien impulsivo, transformado por el poder de Dios a través del Evangelio, y sacarlo al otro lado como un apóstol maduro, resiliente y completamente confiado de la esperanza que él tiene en su Señor y Dios Jesucristo. Y lo que yo espero para ustedes, los que estén escuchando estas palabras, que estas mismas palabras que escribe mi hermano Pedro nos hagan a nosotros, no nada más a ustedes como mis oyentes, pero a mí también, hasta al que esté predicando las palabras, que nos haga parecer más a Jesucristo y seguir el ejemplo de Él por medio del Espíritu Santo, inspirada por la palabra del Señor Jesús. Así que con eso vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy. Si tienen sus Biblias con ustedes, vayan para Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 6, pero nos vamos a concentrar más en versículos 10 al 12. Pero para decirlo una vez más, nuestra serie es titulada De inquieto a resiliente, donde vemos al apóstol Pedro predicarles a estos cristianos, a esos hermanas y hermanos que han sido esparcidos por toda Turquía moderna, huyéndole a la persecución, lejos de amigos, de familia, lejos de la sociedad que ellos habían conocido en un tiempo, lejos de estas costumbres. ¿Por qué? Por causa de su fe en Jesucristo, porque ya no tienen su confianza puesta en el César, sino el poder salvífico y verdadero de Jesús. Y ahora están pasando por muchas pruebas difíciles, ¿verdad? Y ahora aquí en Primera de Pedro capítulo 1, todo lo que hemos leído, no vemos ningún imperativo que sale de la boca de nuestro hermano Pedro. No hay ninguna palabra que indica que se requiere hacer algo por nuestra parte. Hasta el versículo 9, donde acabamos la última vez, todo lo que Pedro ha dicho es recordar una y otra vez de la salvación y esperanza que estos cristianos tienen. ¿Por qué? ¿Por qué toma los primeros 12 versículos el apóstol Pedro para comunicar algo muy simple, o que es semejantemente simple para ti y para mí, este tema de salvación? Pues como dice el apóstol Pedro, porque la salvación es lo que tú y yo como cristianos tenemos, que es lo más importante que podemos experimentar en todas nuestras vidas, y van a ver por qué en unos momentos. Pero prácticamente
recordándonos de la salvación que tenemos en Jesucristo mediante el poder del Espíritu Santo, todo acorde al plan de Dios Todopoderoso, nos trae un gozo inefable. Que pase lo que pase aquí, todo el sufrimiento, todo el dolor, esto no nos puede separar ya jamás del amor que tú y yo tenemos en Jesucristo y de la esperanza viva. Nadie, nada y nadie puede matar nuestra esperanza que tenemos en Jesús mediante la resurrección, porque Jesús está vivo, nuestra esperanza está viva. Y esto trae gozo inefable que tú y yo no podemos poner en palabras. Trae gozo. Trae gozo. Aún en las pruebas difíciles, como vimos la última vez, que las pruebas son ahora, en un tiempo, las pruebas difíciles eran para recordarnos de nuestro estado pecaminoso, nuestra condición imperfecta, pero ahora en Cristo Dios pone estas pruebas delante de nosotros y se ha convertido en lo que Dios va a usar para refinarnos y crecernos, para ser seguidores más fieles y confiables, no en nuestro poder, no hacernos portarnos mejor y simple cambiar nuestro comportamiento, pero cambiar nuestro corazón y ser una gente que depende completamente de Dios. Por eso es que el apóstol Pedro, si se acuerdan, aquí en versículo 7, que compara nuestra fe con oro y dice que es más preciosa, y cuando Dios la pone por una prueba, de la misma forma que el oro va por el fuego, al final hay un producto, y ese producto es una persona o un oro más puro. Ahora nuestras pruebas y las dificultades de la vida son una oportunidad para que el cristiano tenga una fe más pura. Qué bonito. Qué bonito que hasta Dios usa lo malo para nuestro bien. Así que por eso es que el apóstol Pedro sigue con el ánimo. Sigue hablando de la salvación. No vamos a ver ningún imperativo aquí en versículos 10, 11 o 12. Pero va a seguir siendo un recordatorio. Recuérdense de la salvación que ustedes tienen, porque es lo mejor que ustedes pueden tener, aún en los momentos difíciles. Y Él nos va a contar qué tan importante es la gracia que tú y yo tenemos. Todo por la obra de Dios. Y nos va a decir de tres formas. Por dándonos la perspectiva de los profetas, la perspectiva de los que han predicado y la perspectiva de los ángeles de Dios. Y vamos a ver esto junto. Así que empezando una vez más, versículo 6 de Primera de Pedro, vamos a empezar ahí para recubrir lo que hemos leído antes y estudiar juntos versículos 10 al 12. Dice así la palabra del Señor. Acerca de esta salvación, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque se prueba con fuego, se halle que resulte en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el objetivo de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, investigaron y averiguaron diligentemente los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, a los cuales fue revelado que no administraban para sí mismos, sino para nosotros,
Las cosas que ahora os fueron anunciadas mediante los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las que anhelan mirar los ángeles. ¿Ven ahí? Entonces vemos 10, 11 y 12. El apóstol Pedro quiere que nosotros veamos las perspectivas de los profetas, los predicadores y los ángeles sobre la gracia de Dios, sobre la salvación. Empezando ahí en versículo 10, dice, acerca de esta salvación. Este es el tema. Pedro básicamente diciendo, acuérdense de la salvación que ya les he estado predicando desde el versículo 3. Bueno, no, el 2. Desde el principio de la carta, todo lo que el apóstol Pedro ha estado hablando es sobre la salvación. ¿Por qué? Porque una vez más, la salvación es lo que cura el desánimo y la desesperación de cristianos en medio de pruebas. Porque cuando vienen las dificultades, ¿qué es lo que nosotros tenemos la tendencia de hacer? Mirar para abajo, tener la cabeza agachada, por tristeza, porque el dolor duele. Pero el apóstol Pedro, en vez de ofrecer otra consolación, ay, pobrecito, no, pobrecita, no dice nada de eso. Dice, acuérdense de la salvación en Jesucristo. Acuérdense de la esperanza que tienen. Y esto es lo que cura el desánimo y la desesperación en nuestras vidas. Así que acerca de esta salvación, investigaron, dice así, versículo 10, y averiguaron diligentemente los profetas. Ahora, eso es poderoso porque ahora Pedro quiere que nosotros veamos nuestra salvación mediante la perspectiva de los profetas. ¿Por qué? Pues antes de llegar al por qué, tenemos que identificar quiénes son los profetas, de quién estamos hablando. Y aquí, en este contexto, Pedro está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. O sea, Moisés, Isaías, Jeremías, David, el salmista, y hay muchos otros. Y algunos conocemos a los demás profetas. A él se refería a estos profetas. Ahora, un profeta de Dios, con P mayúscula vamos a decir, fue una persona que tenía dos obligaciones. Obligación número 1 es de predecir lo que había de pasar, las cosas que han de tomar lugar. ¿Me explico? Dicen algo y pasa luego. Ahora, esto es muy interesante. Pero ¿sabían ustedes que hay 25 religiones, sistemas religiosos que contienen una escritura que ellos consideran santa, incluyendo los cristianos? Nosotros creemos que esto es la palabra verdadera y inspirada de Dios, ¿verdad? Pues ¿sabían ustedes que la religión cristiana es la única religión que tiene escritura santa que contiene profecías cumplidas? Contienen profecías y también contienen profecías cumplidas. O sea que se lleva a cabo. Ha pasado de la misma forma que habían dicho, que predijeron estos profetas. Pasó así, pasó de tal manera. Los otros sistemas religiosos que tienen su escritura santa, su versión de la verdad, no tienen nada de profecía en ella. Nada. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Porque esto es una manera que Dios puede comunicar a ti y a mí que Él es el único y verdadero Dios vivo.
¿Por qué? Porque como nos dice en Isaías, que Dios anuncia lo por venir desde el principio. Y esto es una marca de un Dios que realmente lo conoce todo. Y podemos confiar que su poder es verdadero. Si Él dice que va a pasar algo y pasa, podemos confiar en su palabra. Por eso es que tú y yo podemos confiarnos aquí, podemos inclinarnos a esto. Porque como lo ha dicho Dios, Él lo ha cumplido. Así que, ¿cómo hizo esto? Predijo todo lo que pasa en el Nuevo Testamento. ¿Por medio de quién? Los profetas. Esto fue la obligación número 1, de predecir lo por venir antes de que pase. Número 2, un profeta, P mayúscula, tenía la obligación de decir y hablar las palabras de Dios a los escuchantes y a la audiencia que Dios tenía en mente. Hablamos de Jonás. Jonás fue un profeta menor, pero fue un profeta. ¿Y qué dice Dios? Le dice a Jonás que vaya a Nínive. Los enemigos, literales enemigos que odiaban a los israelitas, a ir a ellos y predicar el evangelio. De tal forma, Dios tenía profetas en todo el Antiguo Testamento que estaban ahí para instruir y hablar por Dios. O sea, declarar palabras verdaderas que venían y originaban de Dios, de la boca de Dios. ¿Verdad? Ahorita tú y yo oímos de Dios mediante su palabra, ¿verdad? Y también tenemos acceso a Dios y podemos hablar con Él. Esos profetas, ellos antes de Cristo, antes de la gracia, antes de el Calvario y el Espíritu Santo, llenándonos y morando en nosotros, Dios llenó a estos hombres en el Antiguo Testamento con su Espíritu para llenarlos con sus palabras, para instruir y hablar a el pueblo de Dios, primeramente. Así era. Antes eso era la manera. Es como hoy, ¿verdad? Hoy en día. Nosotros nos hablamos ahora por estas cosas, estos aparatos. Pero antes, ¿qué nos tocaba? Ir a buscar una línea física. Y si alguien estaba en el internet en otro lado de la casa, no podíamos hacer ninguna llamadas, ¿verdad? Era bien complicado antes, ahora es muy fácil. Pues antes era muy complicado, ¿verdad? Donde Dios tenía que hablar por sus profetas y nada más por sus profetas. Y los únicos que podían hablar con Dios eran los profetas por su pueblo. Pero ahora, en Cristo, tenemos acceso directo a Dios. Y podemos escuchar de Dios, no cosas extrañas, pero cosas que son confirmadas por la palabra completa de Dios aquí que tenemos. Pero antes era por los profetas. Y quiero que ustedes vean esto porque necesitan escuchar esto muy bien. Ya esa oficina de profeta con P mayúscula, esa oficina ha cerrado. Ya no está en negocio. Si alguien dice ser un profeta, tienes que tener mucho cuidado con él o con ella. Escuchen aquí, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice el autor, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, o sea, en el pasado, a los padres, ¿verdad? A las generaciones israelitas de antes, por los, ¿quién? Profetas. Esto era la manera que Dios hablaba con su gente, pero, versículo 2, en estos últimos días, ahora circulen eso, rayen eso, porque eso es muy importante. En estos últimos días, donde tú y yo vivimos hoy en día, nos ha hablado en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Es por Cristo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo. Increíblemente importante.
¿verdad? En un tiempo Dios usaba a los profetas, pero ahora Él se ha revelado completamente por Jesucristo. Y no hay otro. No hay otro. Ya la oficina de profeta ha cerrado. Ya no está. Así que si alguien te dice, Dios me dijo para decirte algo a ti, tengan mucho cuidado con ellos. Si no es confirmado por esto, no es profecía. No es profecía. Ya Dios no habla por profetas, sino ahora habla mediante Cristo. Ahora no estoy diciendo que no va a mandar a personas en tu vida. Acabo de tener una conversación muy saludable con mi mamá, muy difícil, pero muy saludable, donde ella literalmente me tenía que expresar con lágrimas en los ojos, con mucha angustia en la voz, algo para mi crecimiento. Necesitaba escuchar una palabra muy dura y difícil porque yo fui el cabezudo. Y gracias a Dios que me habló, porque necesitaba esa motivación, necesitaba esa patada en los pantalones, como dice. Va a haber tiempos donde Dios va a poner a alguien en tu vida que te va a tener que decir lo que no quieres oír. Pero más del tiempo va a confirmar las cosas que Él ya nos ha revelado mediante Jesucristo. No nos va a revelar algo nuevo, algo totalmente y completamente loco o sin base, sin fundación, sin fundamental. Todo proviene ahora de aquí. Todo lo que tiene que ver con Dios ha sido revelado y manifestado ante nosotros por medio de Jesús, que la palabra le llama el verbo de Dios. Él fue el verbo literal físico que vino y se puso carne para venir y habitar entre nosotros, como nos dice en San Juan capítulo 1 versículo 14. Él fue el verbo literal, pero ahora nos ha dado el verbo escrito. Tenemos el verbo de Dios aquí. ¿Quieres saber lo de Dios? Búscalo en la palabra. Así que eso era un profeta. Ahora, ¿qué hacían? El apóstol Pedro nos dice aquí que estos profetas investigaron y averiguaron diligentemente los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros. Ahora, ¿por qué es que estaban investigando y averiguaban tanto? ¿Es posible que los profetas no entendían la profecía que Dios les dio o la palabra que Dios les dio? Tal vez estaban confundidos, pero estaban simplemente hablando lo que escuchaban sin entender. Pues yo no lo creo de esa forma ya, especialmente con procesar lo que vemos aquí, porque yo creo que lo que ellos realmente entendían es que al fin el Cristo o el Mesías iba a venir, iba a sufrir y iba a ser glorificado. Ellos entendían eso. Lo que no entendían es cómo. No podían ver una conexión entre el momento presente cuando estaban prediciendo las palabras de Dios, que Dios estaba profetizando a través de estos profetas. Los profetas no pudieron ver la conexión entre su día y hoy. No vieron la conexión, pero sabían que lo que estaban diciendo tenía implicaciones no solo para su día, pero para hoy también. Entendían las implicaciones, que las palabras eran para un tiempo en el futuro, pero no veían cómo. Por eso es que estaban averiguando dos cosas, ¿verdad? Nos dice aquí que ellos estaban escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea que el Espíritu Santo, revelando estas palabras a los profetas, causaban que ellos querían saber quién iba a ser y cuándo. No sabían cómo. No sabían ni el tiempo ni las circunstancias y deseaban verlo. Querían verlo. Y esto nos acuerda como Simeón. ¿Se acuerdan de Simeón? Que él entendía y él sabía que venía el Mesías por la palabra de los profetas. Y nos dice la palabra que cuando Jesús nació, y Simeón estaba en el templo sentado ahí y vio que Jesús estaba ahí, el Espíritu Santo le revela a él en ese momento: ese es.
Y él estaba lleno de tanto gozo que dice al fin, ahora puedo morir en paz, porque he visto el Salvador. He visto a Jesús. Así deseaban estos conocer y entender cómo iba a revelar Dios esto a nosotros. Todo lo que los profetas pudieron ver fue dos montes. El primer cimiento, Calvario, donde Jesús murió. El segundo monte, el monte de Olivos, donde Jesús iba a regresar. Podían ver dos cimientos, dos montes. Lo que no podían ver es el valle en el medio. No sabían cómo. ¿Y qué es este valle? La iglesia. La edad de la iglesia. La edad de gracia. Como dice aquí el apóstol Pedro acerca de la gracia destinada a tú y yo. A esos cristianos en este momento. Pablo a los Efesios le llama un misterio a la iglesia. Un misterio que en un tiempo estaba escondido, pero ahora ha sido revelado. ¿Por quién? Mediante Jesucristo. Estamos ahora, tú y yo, viviendo en este valle lo que los profetas no podían ver. Esta edad de gracia. Ahora, regresando a los profetas, muy rápido, porque es muy importante entender que otras religiones, una vez más, no predicen, no tienen predicciones de lo que va a pasar en el futuro. Pretenden dar una guía hoy en día que en algún tiempo va a darte éxito o éxito terrenal y todo lo que conoces, vano. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que nos promete promesas directas de Dios cumplidas por ¿quién? Jesús. ¿Quieren saber lo que se trata el Antiguo Testamento? Jesucristo. El Nuevo, también Jesucristo. Los profetas estaban lo que ellos predijeron es Cristo. Cristo. También predijeron sobre la edad de gracia. Y para confortarles a ustedes que esto es realmente la verdadera palabra de Dios y que Dios de Israel es el único Dios, quiero que vean esto. ¿Sabían ustedes que hay 330 profecías que los profetas predijeron en el Antiguo Testamento? Y Jesús cumplió todas. 330. Para darles unos ejemplos, 4 ejemplos. Y si están tomando notas. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Nos dice que Jesús iba a nacer en Belén. Predijo que Jesús iba a nacer en Belén. Y así pasó. Isaías capítulo 7, versículo 14 y Génesis capítulo 3 predicen que Jesús nacerá de una virgen. Génesis capítulo 49, versículo 10 nos dice que Jesús iba a nacer en la tribu de Judá. Y así pasó. Isaías capítulo 9, versículo 1 nos dice que Jesús iba a ministrar en Galilea. Lean los primeros 5 capítulos de Juan. Así pasó. Y ahora, una historia muy interesante es sobre el último profeta de Dios. ¿Saben quién fue el último profeta? Juan el Bautista. El primo hermano de Jesús. ¿Verdad? Ahora, todos conocemos a Juan el Bautista. Él estaba bautizando en Galilea. Él ministraba por el Jordán. Muchos venían a él para arrepentirse de sus pecados y ser bautizados por él y ser discipulados por él. Él era un fenómeno famoso. Todos conocían a Juan, hasta los fariseos, los líderes religiosos que supuestamente lo conocían todo. Querían saber de este Juan. Y cuando Juan ve a su primo hermano viniendo para ser bautizado en ese día, ¿qué es lo que él dice? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y hasta dice, ni siquiera puedo quitarle, ni siquiera puedo desatar los calzados de este. El que viene después de mí, que es antes de mí, todo esto. Era evidente que él conocía que Jesús era Dios, que él era el prometido Mesías. Pero aún así, Mateo capítulo 11 nos da una historia muy interesante de Juan. Después de que Jesús es manifestado, después de que él empieza su ministerio en Galilea, sabemos que Juan es arrestado por Herodes, está metido en la cárcel, y cuando él escucha de todos los milagros que Jesús está haciendo, pero todavía él anda en prisión, en la cárcel, les manda a sus discípulos a ir a decirle a Jesús y preguntarles una pregunta: ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Y saben lo que Jesús le dice a sus discípulos? Vayan a Juan y díganle esto: los ciegos miran, los cojos saltan, los sordos escuchan. ¿Verdad? O sea, que él estaba sacando referencias del Antiguo Testamento y las palabras de los profetas para probarle a Juan que él vino a cumplir todas estas cosas. Y Juan se quedó satisfecho. Ahora les dije 4 de las 330 profecías que Jesús cumplió, que están en detalle en el Antiguo Testamento, escrito por profetas de Dios. Y para que entiendan la magnitud de esto, hay un libro famoso que se llama La ciencia habla, por un autor, Peter Stoner, y nos dice esto: que para una persona, él es un matematista, él es súper inteligente, y él dijo esto: para que una persona cumpla 8 profecías exactamente de la manera que han sido predichas, tiene una probabilidad de 1 en 10 elevado al poder de 17. Ahora, para algunos de ustedes, como yo, que somos un poco bobos, decimos, ok, ¿qué rayos significa eso? Pues para detallar, es como si yo diría: vamos a agarrar monedas de plata, vamos a ponerlas encima de cada una hasta que hagan 2 pies de altura, y vamos a cubrir el entero estado de Texas, geográficamente, el entero estado de Texas, cubiertas en 2 pies de altura de monedas de plata. Y es como si me montaría en un helicóptero, agarre una de las monedas de plata, la pinte roja y la tire en medio de todas las otras, todas las demás. Para que una persona encuentre una moneda roja, pintada roja, entre todas esas monedas en el estado de Texas, él tiene la misma probabilidad de encontrar esa moneda la primera vez que Jesús tiene para cumplir 4 profecías. 4. Y él cumplió 330. Esa probabilidad es increíble. Para que Jesús cumpla 8, sería 1 en 10 elevado al poder 45, al 45 poder, que los matematistas han dicho es una imposibilidad matemática. No es posible. Pero Jesús lo cumplió. No 8, no 16, pero 330. Esto es la magnitud de lo que estaban hablando los profetas.
Pero regresando aquí, los profetas querían entender cómo Dios iba a llevar esto a cabo. Y nos dice aquí, versículo 11, que estos profetas estaban escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, por el Espíritu Santo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos entendían que venía el Cristo, ellos entendían que iba a traer salvación, pero no tenían idea cómo. Pero para que entiendan que lo que estaban buscando esos profetas era el plan de Dios para salvación. Y lo que les está diciendo Pedro es, tu salvación vale tanto, hermano, hermana. Yo sé que estás pasando por pruebas difíciles, pero acuérdate de tu salvación en Cristo. Él te ha salvado, tú puedes confiar en Él. Él cumplió todo las palabras de los profetas. La salvación no fue una idea tardía, fue el primer plan. Dios desde Génesis ha estado planeando cómo redimir a su gente. Y el plan, Cristo. Cristo. La salvación fue el plan original. Y esto es para nosotros. Es para nosotros. Por eso es que es importante entonces considerar la perspectiva de los profetas. Porque ellos consideraron que lo que ellos estaban prediciendo era una idea increíble. Pero no tenían ninguna idea quién era ni cuándo vendría. Tú y yo vivimos en una edad muy única, donde podemos ver claramente que Jesús es exactamente quien Él dijo que era, que Él es el Cristo y que Él es el Hijo de Dios y que creyendo en Él, como dice en el apóstol Juan, que creyendo en Él tengamos tú y yo vida eterna. Pero ¿saben lo triste? Esos profetas predecían a los israelitas y muchos de ellos escucharon todas esas palabras y perdieron el punto de todo. Perdieron a Jesús. Conociendo muy bien que ahora, en la edad del Nuevo Testamento, la edad de gracia, la edad de la iglesia, que tú y yo vamos a hacer exactamente lo mismo. Puede ser que ahorita mismo yo te estoy aburriendo. Espero que no. Pero yo te estoy predicando la verdad y la palabra de Dios, no para que tú seas más educado, pero para que tú creas en Él y te sostengas de Él. En medio de las circunstancias, en medio de las dificultades. Pero sin duda muchos de nosotros vamos a perderlo. Perder el punto de la historia. La Biblia es sobre Cristo, hermano. No se olviden de Cristo y no se olviden de lo que Él nos ofrece. Pero ahora Pedro va a cambiar un poquito aquí en el versículo 12. Va a hablar de otra perspectiva, la perspectiva de los que estaban ministrando, los que estaban en cargo de predicar el Evangelio. Dice así, a los cuales fue revelado que no administraban para sí mismos, o sea que los profetas no estaban haciendo todo ese trabajo para ellos y su ganancia, sino para nosotros. Las cosas que ahora os fueron anunciadas mediante los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ahora adivinen, ¿quién fue el primer predicador? ¿Quién fue el primer predicador después de los profetas? ¿Saben quién es? Pedro. Hechos. ¿Se acuerdan? El día de Pentecostés. Que Dios derrama su Espíritu Santo, llena a sus apóstoles y Pedro, delante de 3,000 personas, predica un sermonazo, pero recio. Y ese día 3,000 personas vinieron a creer en el nombre
de Jesús. Increíble. Y de ahí los apóstoles y el evangelio empezó a encender todo ese mundo y ha llegado aquí. Tú estás escuchando el mismo evangelio que 3,000 personas escucharon el primer día que Dios derramó su Espíritu Santo sobre esa tierra. Increíble. Esta salvación es para nosotros. Pero no solo es para nosotros, iglesia. Si tú has puesto tu fe, esperanza y confianza en Cristo, entonces tú y yo no solo somos parte de la salvación, pero también somos mayordomos de esta salvación. No solamente hemos aceptado a Cristo, pero ahora somos de predicar a todo el mundo alrededor, no solamente por palabras, sino también por nuestras acciones, como vivimos. Y esta ocupación no es solo para pastores. Ahorita mismo yo no soy pastor, yo no cargo ese título, pero ¿saben qué? Yo los amo, los quiero y estoy aquí para traducir nuestros sermones en español para que usted también que habla el español pueda ser lleno con gozo inefable que solamente viene poniendo tu esperanza y confianza completa sobre Cristo. O tal vez para ti, hermano, que estás pasando por pruebas difíciles, que esto sea de ánimo para ti, para alivio en medio del desierto. Que Cristo no te ha dejado, que tú no estás lejos de Dios y que Dios no está lejos de ti. Que Él te sostiene, te mantiene. Esas son buenas nuevas, amén. Pero no solo la perspectiva de los predicadores. Pedro también quiere que nosotros consideremos la perspectiva de los ángeles. Miren lo que dice aquí, cosas a las que anhelan mirar los ángeles. O sea, cosas sobre la salvación. Y ahora cuando dice aquí anhelan, anhelar, esa es una palabra que lleva el sentimiento que es un deseo fuertísimo. Un deseo fuerte. Pedro ayudándonos a ver que hasta los ángeles, las criaturas que Dios creó que están en el cielo con Él, ahorita mismo, estos mismos ángeles que muchos de nosotros pensamos que debemos de adorar, que no son Dios, pero estos ángeles anhelan mirar la realidad que tú y yo podemos experimentar en Cristo. Hasta ellos no lo pueden comprender. Porque aquí está la verdad muy simple. Ángeles no pueden ser salvos. Son criaturas increíblemente inteligentes, increíblemente poderosas y hacen exactamente lo que Dios quiere, excepto que sabemos que cuando Satanás, que fue uno de los arcángeles, el ángel de la luz, el reino celestial, Lucifer, que cuando él pecó contra Dios, él cayó y nos dice la palabra que él se llevó una tercer parte de los ángeles. En ese momento, el estatus de esas criaturas inteligentes y poderosas cambió delante de Dios. Ahora no son divinas, pero son horribles. Y están lejos, lejísimos de la salvación. No hay esperanza para estos. Conocen que viene su fin, que no tienen esperanza. Y ahora, estas espiritualidades demoníacas quieren también tropezarnos a nosotros como ellos fueron engañados por la influencia, para mantenerlos alejados del evangelio que tú y yo tenemos y podemos experimentar en Jesucristo. Y aquí está el simple recordatorio para ti, hermano y hermana. No te olvides de tu salvación. Tenlo en tu mente, pase lo que pase. Dios te creó tras su imagen. Ángeles no fueron.
Y al mirar que nosotros que abandonamos la gracia de Dios en el huerto del Edén, al mirar que aún siendo pecadores y enemigos, Dios se ofreció Él mismo, ofreció su propio Hijo para rescatarnos, ahora podemos ver que esos ángeles ni siquiera podían comprender lo que estaba pasando y anhelan mirar a la esperanza que tú y yo tenemos. Y le preguntan, si pueden preguntar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué diste lo mejor para lo peor? Y la respuesta es muy simple. Porque Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Y este puede ser parte de tu historia. Y para decirte la verdad, mejor dicho, es parte de tu historia. Pero la pregunta que les quiero dejar ahora es ¿cómo? Tienes la esperanza de Cristo, que tu realidad es que tu nombre está escrito en el libro de vida y que estarás en la presencia de Dios, pase lo que pase aquí, tendrás vida eterna con Él. O eres parte de la historia donde serás condenado a separación eterna de Dios por siempre. Ahora quiero ofrecerles que escojan a Cristo. Escoge a Jesús. Dios mandó a su Hijo para que tú y yo seamos reconciliados a Él por medio de su muerte, su sangre que nos limpia y por su resurrección que nos da esperanza para un futuro eterno con Él. Jesús, perfecto y puro, murió por ti. Te ofrezco, hermano, hermana, amigo, sostente de Cristo y recibe la vida eterna que Él ofrece. Vamos a orar. Padre Santo, te doy las gracias una vez más, Señor, por este estudio. Te doy gracias por tu palabra, que tu evangelio, Señor, esta salvación que nosotros tenemos, no es algo garantizado, no es un derecho, sino, Señor, es algo que tú mandaste a Jesús para morir, pagar nuestro pecado y resucitar sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satán, para librarnos, Señor, de esa separación que una vez teníamos contigo. Pero tú, Señor, tu gracia, con tu gracia admirable, nos has reconciliado a ti mismo por medio de tu Hijo. Pido para aquellos que tal vez sean cristianos, Señor, pero no valoran lo que tienen, esta gracia, Señor. Pido, Señor, que de hoy en adelante esta gracia los entrene a ellos y a mí, Señor, para vivir vidas que reflejan la gloria de Cristo. No para que los demás piensen bien de nosotros, Señor, pero para que los demás tengan esta misma salvación que tú ofreces, Señor, por medio de Cristo, y todo el que crea en Él será salvo. Esta salvación en cual los ángeles anhelan mirar y comprender. Señor, gracias. Gracias por salvación, gracias por Cristo, y es en tu nombre, Jesús, que te lo pido todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Y a la próxima, hermanos.